descienda sobre todos nosotros. Padre amado, te damos muchas gracias por permitirnos vivir un nuevo día de vida, Señor Dios. Gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno, Señor Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está en medio nuestro y tu Santo Espíritu dicta en nuestros corazones lo que quiere que conozcamos. Te rogamos, por favor, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro raciocinio, Señor, y que nos des pleno conocimiento tuyo, Señor Dios, plena comprensión tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pecado como una enfermedad contagiosa, desfiguradora e insensibilizadora del alma. Nos dice la palabra del Señor que Jesús curó a 10 personas que tenían lepra. La lepra como símbolo del pecado. La lepra era una enfermedad socialmente desfigurante y aislante, y en la Biblia a menudo simboliza el pecado que nos separa de Dios. La fe y la obediencia. Jesús ordenó a los leprosos que fueran a presentarse a los sacerdotes, y al obedecer con fe mientras iban, fueron limpiados. Esto demuestra que la fe debe ir acompañada de una acción de obediencia. ¿Crees en el Señor? ¿Pero le estás siendo obediente? La gratitud es esencial. De los 10 hombres sanados, solo uno regresó para dar gracias a Jesús, lo que ilustra que muchos reciben las bendiciones de Dios, pero solo unos pocos agradecen. La salvación va más allá de lo físico. Jesús le dijo al samaritano que su fe lo había salvado, indicando que además de la sanación física, había recibido la salvación eterna. La universalidad de la misericordia de Dios. Jesús sanó a 10 hombres, incluyendo a un samaritano, quien era despreciado por los judíos, mostrando que su misericordia es para todos sin distinción. La importancia de reconocer la obra de Dios. Este pasaje destaca que Dios desea que reconozcamos y le demos gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. En Lucas 17, en los versos del 11 al 19, nos habla de los 10 leprosos. Algunos de ellos eran altos, otros bajos, unos más maduros y otros más jóvenes. Los sabía que parecían proceder de familias pudientes, mientras otros de ambientes muy humildes. 9 de ellos eran israelitas y uno samaritano. En la vida normal, los judíos y samaritanos no se relacionaban en absoluto. Pero estos 10 hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema, aunque hayan sido distintos. Al acercarnos y observarlos más detenidamente, nos hubiéramos quedado horrorizados al ver las terribles deformaciones que la enfermedad había producido en sus rostros.
y las pocas partes expuestas del cuerpo. Este milagro se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento que fueron a Jesús. Muchas veces el Señor Jesucristo curaba toda clase de enfermedades, pero en ocasiones curó varios enfermos del mismo mal. En Mateo 20:30 tenemos a 2 ciegos sentados junto al camino, a quienes sanó. Cuando 2 o 3 personas se juntan y tienen en común que padecen de la misma enfermedad, como por ejemplo la diabetes, suelen compartir sus alternativas en cuanto a cómo sobrellevarla. Pienso que estos 10 hombres estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra. Quienes están en un estado incipiente del mal, al contemplar a quienes ya se encuentran en su etapa final, dirá para sus adentros: ojalá nunca llegue a tal estado. Los que todavía estaban mejor han de haber sido en los otros la condición que le esperaba a ellos. Dice allí: aconteció que yendo a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galicia. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Creemos que no eran de la aldea, pero no les estaba permitido vivir en la comunidad. En cuanto al leproso, que tiene llagas, sus vestidos serían rasgados y su cabeza sería despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga, quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Es decir, que al problema de una gran enfermedad le seguía la separación de los suyos, debiendo aislarse de los demás seres humanos. No bien se diagnosticaba el mal, que era pronunciado mundialmente como con horror. Debió abandonarse todo: familia, amigos, vecinos, ocupación, lugar de trabajo. Muy raramente, en aquella época, cuando no existía tratamiento alguno, se producía el reingreso de alguno a su comunidad. Dice la palabra que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fácil hubiera sido al Señor Jesús ignorar aquellas voces distantes. Es más difícil negarle algo a alguien que se nos apersona a que se nos escribe o telefonea pidiendo algo. Id, mostraos a los sacerdotes. Algunos de ellos podrían haber pensado: ¿qué está diciendo? Todavía recuerdo cuando el sacerdote me dijo: es lepra. Pero esa voz le responde sobre la distancia con fuerza y dignidad. Lo poco que oyen le es suficiente y deciden obedecer. El milagro no ocurrió sino hasta que se pusieron a andar el camino, pero ignoramos si fue a poco de salir o tras un rato de caminar. Lo que sí sabemos es que el milagro no acontece sino hasta que se dirigen a ver a los sacerdotes. No es que el Señor Jesucristo no pudiera hacer el milagro inmediato y allí a la distancia, con el solo poder de su voz, sino porque quiso hacerlo así para que se mostrara la obediencia de la fe en su palabra. El verso 15 nos dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en voz alta.
Aunque su santo extranjero sonara distinto, a él ninguna otra cosa le importaba sino glorificar a Dios. El milagro que siempre había soñado finalmente se producía. Y dice la palabra que se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Aquí delante de Jesús de Nazaret está un hombre que mira sus manos y que probablemente dice algo increíble, increíble. Por primera vez en mucho tiempo puede acercarse a un grupo de personas sin necesidad de ocultar su rostro y gritar que es inmundo. Postrado con el rostro en tierra, le da gracias. Desde lo profundo de su corazón, sus muestras de bondad, gratitud al Señor. Postrado con el rostro en tierra, es decir, humillado y totalmente entregado a Dios. Así es como te debes postrar delante del Señor. Así es como le debes pedir perdón, cómo es reconocer su grandeza, cómo es recibir sus bendiciones, reconociendo que Él es uno, soberano, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, además omnipresente. Por supuesto que muchos de los sanados por Jesús fueron también agradecidos. Por ejemplo, el endemoniado gadareno hasta quería seguirlo, pero él lo envió a su casa para que les contase cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Esto nos indica que las primeras personas a quienes debemos compartir el Evangelio y el conocimiento de Jesús es a los nuestros, a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos. No importa qué piensen ellos respecto a nosotros porque les predicamos el Evangelio. No importa si están de acuerdo o no, nuestro deber es comunicarles, contarles, darles testimonio fiel de la grandeza del Señor que ha hecho en nuestras vidas, de cómo nos ha sacado donde estábamos, de cómo ha sanado nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras derrotas y cómo nos has curado plenamente, solamente con creer en Él, sin ninguna otra excusa, sin ningún otro requisito, solamente fe en el Señor Jesucristo. Eso debemos transmitirlo. Los dos ciegos de Mateo 20 tomaron como lo más natural seguir a quien les había dado luz a sus ojos. La suegra de Pedro demostró también su gratitud, sirviéndoles después de ser sanada. Las hermanas de Lázaro con una cena. Lo mismo que Simón, el que había sido leproso. En el verso 17 dice, y respondiendo Jesús les dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí notamos de nuevo la omnisciencia de Jesucristo, dado que Él sabía que los otros 9 también habían sido curados. El Evangelio nos dice que este hombre era samaritano, lo que nos recuerda a la mujer de Juan 4, a quien Jesús le pidió de beber. En una de sus parábolas es también samaritano, el que auxilia a un prójimo asaltado y herido en el camino. Es interesante la cantidad de hospitales, clínicas y sanatorios que hoy existen y que llevan el nombre El Buen Samaritano. Pero no todos los samaritanos respondieron bien al Señor Jesucristo. En una aldea de ellos no lo recibieron, según Lucas 9:52. En los versos 18 y 19 nos dice que no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no se levantó del suelo hasta que Jesús se lo ordenó.
La gratitud de este hombre fue recompensada de manera muy especial. Jesús de Nazaret le perdonó sus pecados, le dio vida eterna y se lo anunció: tu fe te ha salvado. Esta frase no fue dicha a los otros 9, que solamente fueron sanados. Este hombre no fue solamente sanado, sino también salvado, es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación de su alma. También le dice: levántate y vete. Es decir, ahora puedes ir a hacer lo que te dije. Muéstrate a los sacerdotes. Ese día los sacerdotes se llevaron la sorpresa de su vida. Se les presentan 9 hombres que ellos mismos habían declarado leprosos y sin embargo ahora se encuentran limpios. Sabían por la escritura que eso podía acontecer, pero era algo raro y jamás de tantos a la vez. Al rato les aparece uno más, ahora son 10 y todos dan la misma versión. Desde lejos vimos a Jesús de Nazaret, le suplicamos a Dios misericordia, y habiéndonos ordenado que nos presentáramos a ustedes, mientras veníamos para acá, se produjo el milagro. Hemos sido sanados. Si pudiéramos examinar la piel de esos hombres, comprobaríamos que es completamente normal. Otro tanto habría que decir de las terminaciones nerviosas y los órganos vitales. No importa qué tan grave la enfermedad que ataque tu cuerpo, tampoco importa qué tan grande sea la corrupción de su alma. El Señor Jesús puede sanarte de todo lo que padezcas. Pero lo más importante es que Él puede darte la salvación de tu alma. Ahora solamente dale gracias a Dios de su bondad, de su misericordia para contigo, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, reflexiona en este hermoso pasaje y dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor Jesús, que te ha dado salvación, sanidad, vida eterna. Dale gracias a Él porque ha sanado esa enfermedad que tanto te ha acongojado hasta hoy. Por esa lepra, por esa diabetes, por esa enfermedad renal, por esa enfermedad de tu corazón, por esa enfermedad respiratoria, por esa enfermedad de tus huesos. Dale gracias a Él porque Él puede hacerlo de nuevo. Solamente que tengas fe y lo obedezcas. A partir de hoy, que has sido sanado, empieza a darle a conocer ese gran milagro a todos los que te rodean, a tus hermanos, a tus padres, a tus vecinos, a tus amigos, aún a tus enemigos. Cuéntales maravillas de Jesús. Cuéntale cómo ha glorificado su nombre en ti. Dale gracias. Padre bueno, muchas gracias, porque a pesar de ser quien soy, has traído sanidad a mi cuerpo y salvación y vida eterna a mi alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.